Bueno, ¿cómo iniciar el 2022? Vamos a Mateo 4 del 1 al 10. ¿Cómo iniciaron ustedes el año nuevo? Mejor ni le siga, hermano. Bien. Vamos a ver cómo Jesús, al momento de que es bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente es transportado a la tentación, a los cocolazos. Claro que ya tenía su preparación. Y vamos por favor a Mateo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, ya sabemos esta historia, pero hoy quiero ver unos puntos importantes. Número 1, la dupla espíritu desierto. ¿Conocen el talacho? ¿Qué tan útil es el talacho sin el palo? No sirve, ¿verdad? No, nomás no, O sea, el palo al final de cuentas, ¿qué es un palo? Le da un poder tremendo, o te da a ti un poder tremendo con el talacho. Pero si no está el palo, no sirve de nada. Es mínimo el trabajo con lo que tú puedes hacer con una herramienta así. Es mínimo. Entonces, aquí el Todopoderoso, ahora sí que el Espíritu, vamos al versículo 1. ¿Y quién lleva al desierto? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo le dice, a ver Jesús, necesitamos que te vayas al desierto. Es de ley. Y ya habíamos visto en otras prédicas que el desierto es el lugar más favorito de Dios para probarnos, para ver de qué estamos hechos. En el desierto, una de las prédicas le decía, en el desierto o vives o ahí te quedas, porque no hay nadie en el desierto quien te auxilie, no hay nadie quien te apoye. No hay vecinos, no hay pastor, no hay nada. Solamente tú, Dios y el desierto. Nadie más, nadie más. Entonces el desierto nos da unas enseñanzas tan tremendas para probarnos de verdad de qué estamos hechos. Y no tan solo decir, yo sí creo en Dios. Hasta Satán cree en Dios. Y él tiembla, nosotros no temblamos, es lo curioso. Entonces, vemos aquí que siempre el Espíritu Santo va a necesitar el desierto para que el creyente pueda crecer. Jesús fue llevado al desierto para ser probado. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Así como Moisés llevó a Israel al desierto y ser probado en el camino hacia el Sinaí. ¿Cuántas veces no provocaron a ir a los israelitas? Un montón. Pero siempre el Señor tenía el propósito de la prueba para ver si su corazón está conmigo. Si me siguen, ¿por qué me siguen? Me siguen
porque soy su Dios, me siguen porque soy su libertador, me siguen porque soy su proveedor, me siguen porque, ¿por qué me están siguiendo? Ese es el detalle. ¿Por qué estamos siguiendo al Señor? ¿En base a qué? O sea que si el Señor algún día te quita eso de lo que te está proveyendo, ¿seguirías amándolo? ¿Seguirías bendiciéndolo? ¿O lo odiarías o lo dejarías de adorar? Si algún día te quita eso de lo cual te está proveyendo. Y te lo quita no porque sea mala onda, sino para probar tu corazón. ¿Es cierto? Dijo la hermana Blanca en el estudio. En las bendiciones no se prueba nada. No reconocemos la necesidad de Dios. Pero es en el desierto, en la escasez, donde sí lo reconocemos. Donde sí lo estamos buscando de corazón. El Espíritu te lleva a lugares o situaciones que no son tan favorables, que no te gustan, que no quieres estar ahí. Son situaciones que son incómodas. Que dices, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Porque estoy pasando por esta situación. No me gusta este trabajo, no me gusta mi familia, no me gusta. No me agrada, no me apetece. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? Entonces el Espíritu te lleva a esos momentos incómodos para que ahí puedas decir, necesito depender de Dios. Entonces, no son favorables para ver de qué estás hecho, número 1. Y 2, el desierto te enseña a depender del Espíritu. Les decía que el Espíritu muchas veces está más como si fuera una imagen ahí, paz. Y cuando lo ocupamos, entonces sí lo bajamos y dependemos de Él. Y cuando ya pasó la tribulación y la tormenta, entonces otra vez lo volvemos a colgar. Y no debe de ser así, porque ya hemos visto que el Espíritu Santo es más que eso. Es nuestro guía, es nuestro enseñador, es nuestra protección. Hace muchas cosas el Espíritu Santo que hemos visto a lo largo de estas semanas. Pero al final de cuentas el Espíritu te va a llevar a esos lugares que no te gustan para probarte el corazón. Y te va a probar con el mejor probador del mundo. ¿Quién creen que sea el mejor probador del mundo? La debilidad es normal. ¿Somos humanos? Sí, somos humanos. La misma Biblia testigua de eso. Dios dice eso. Llegará, vamos al versículo 2. ¿Qué es lo que tuvo el Señor? Vamos al versículo 2 de Mateo 4. Dice, el Señor tuvo hambre, pero ¿después de cuánto tiempo? Después de haberse metido con Dios, después de haber estado con papá cara a cara, de presencia en presencia, dice, llegó un momento en que el Señor tuvo hambre. Después de haber ayunado, tuvo el Señor hambre. Llegó el momento en que tengas, hermano, que practicar lo que hablaste con tu Padre Celestial. Llegará un momento en lo que tú hablaste, conviviste con Él, va a llegar el momento en que viene la debilidad. Y entonces sí tienes que practicar lo que tú oraste, lo que tú pediste, en ese secreto, en ese diálogo. Hay que practicarlo. Jesús estuvo 40 días ayunando con sus noches, pero después de estar con Él, después de morir a su carne para vivir para Dios, tuvo hambre voraz. Así se lee en el griego. Tuvo un hambre voraz. ¿Alguien le ha dado así ¿Alguien ha tenido hambre, pero de esa hambre que dices, me acabo una vaca? Pues esa misma hambre tuvo Jesús. Quiero que veas esa necesidad. Jesús tuvo un montón de hambre, así, en el instante. Y era normal porque vivía en un cuerpo de carne. Porque nos quería enseñar algo importante. Vamos a Hebreos 4:15. De hecho ya lo acabamos incluso de leer. 4:15.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras versiones dice, pero nunca pecó. Es decir, que aun a pesar de que Cristo era carne y hueso y un poco de pescuezo, Él nunca tuvo el deseo, el gusto de pecar. ¿Sí? ¿Es que soy humano? Sí, Jesús también era humano. Y Jesús tuvo que incluso aprender a someterse a sus padres. A pesar de que su Padre Celestial era su Padre, pero también tuvo que aprender a sujetarse a sus padres terrenales. Aún hasta eso el Señor nos está enseñando. Salmo 103, 14, Nueva Traducción Viviente, dice, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvito. O sea, Dios sabe. Dios lo sabe. ¿Sabe que vamos a estar renegando? Sí. ¿Sabe que vamos a estar, Señor, ya no quiero nada de ti? Sí, Él lo sabe. Entonces, ¿es normal esa debilidad? Sí, sí es normal. El problema es qué vamos a hacer, cómo la procesamos, la debilidad. Cómo la canalizamos, cómo la enfocamos. Porque muchas veces es que así soy, así moriré. Ok, perfecto, está bien el pensamiento. Pero ¿qué pasaría si cambias tu manera de pensar? ¿Cómo cambiaría tu vida cuando dejas de pensar así y cambias tu mentalidad? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo te iría? ¿Sí me doy a entender? Cuando tú dices, es que soy, el soy ya te califica casi hasta de por vida. Es que soy soy un tonto, soy un menso, soy un tarado, soy un estúpido, no sé hacer las cosas. El cuerpo, ¿sabes lo que va a hacer? Se lo va a creer. Y el cuerpo como tal no reconoce chistes. Eso es lo malo. No juega. Para él, lo que tú decretas en tu vida, lo toma en serio. Y cuando llega un momento particular, el cerebro te lo va a recordar. Eres un esto otro, y vas a vivir así. Y hasta que empieces a tener actitudes diferentes, ideas diferentes, vas a empezar a cambiar. Hasta ese momento, hasta ese instante. El problema no es que seamos polvo. El problema es qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con ese polvo? Y fíjate que Dios dignifica al polvo. Dios le da un alto valor al polvo que vino a morir por nosotros. Fíjate. Entonces, si se dignó el Señor en venir a morir por polvo y un poco de gargajo, ahí está. De hecho, así es en el original. ¿Por qué nosotros nos debemos de meritar, de quitar valor, cuando el Señor nos está diciendo, te voy a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria? ¿Sí? Sí, el Señor tuvo hambre, pero ¿qué hizo con esa hambre? ¿Qué está haciendo usted por este año? 3. La debilidad trae, ¿qué nos va a traer la debilidad? Número 1, identidad. Versículos 3 y versículos 6. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 6 también dice lo mismo. Y le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, ¿qué nos va a traer? Identidad, somos hijos de Dios. Satanás te va a atacar ahí. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres con Dios? ¿Tú quién eres sin Dios? Y es ahí donde tú debes de ponerte sobre los pies y decir, yo soy hijo de Dios, porque vino a morir por mí el Señor. Soy hijo de Dios.
2 o B, trae seguridad en la palabra. Versículos 4, 7 y 10. Él respondió, escrito está. Vamos al 7. Jesús le dijo, escrito está. Y el 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. ¿Sí? Siempre el Señor utilizó la palabra para poder rebatir y debatir al enemigo. No utilizó otra cosa más. Siempre dijo, escrito está. ¿Por qué? Escrito está es pan de vida al espíritu. La palabra es pan a nuestro espíritu. Si no hay pan o alimento, por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que cantes, no habrá vida. ¿Por qué? Jesús lo dijo en el versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, o no solo del alimento, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios te va a traer alimento a tu espíritu. Entonces, si usted quiere vivir espiritualmente, tiene que meterse a la palabra. Porque Jesús fue lo que hizo, se metió en la palabra, comió de la palabra. ¿Quiere usted ser fuerte? Coma de la palabra. Porque no tan solo es los tacos, las sincros, la rachera, el filete miñón, sino también es escritura. Es escritura, solamente escritura. ¿Dónde entonces tú tienes la Biblia? ¿En qué estima está? No todo igual, lo que suene o huela a cristiano es cristiano o sea aprobado por Dios. Hermano, Satanás también se sabe la escritura. Y mejor de lo que usted y yo la podamos saber. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Fíjate, Satanás lo que le va a decir, porque escrito está. Porque escrito está. Voy a regresar tantito. Aquí. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. ¿También Satanás se la recitó? Sí, sí se la recitó. Chueca y tergiversada lo que deseemos, pero se la recitó. Entonces, hermano, hermana, no todo lo que huela a cristiano, no todo aquel que tenga Biblia, no necesariamente quiere decir que es cristiano. Por eso tenemos el Espíritu Santo para entender y comprender. Por eso necesitamos muchas veces el discernimiento de espíritus. Necesitamos los dones del Espíritu Santo para empezarlos a practicar. Para ver si lo que estamos escuchando proviene de Dios o proviene de la carne de uno. Necesitamos ser muchas veces como los hermanos de Berea, que lo que Pablo decía, los hermanos lo investigaban si era verdad lo que estaba diciendo. Pero también necesitamos un corazón tan dócil para recibir la Escritura. Porque muchas veces criticamos lo que está diciendo el pastor, el predicador, el que está aquí, y en vez de aprovechar eso, eso está mal, esto dijo bien, y empezamos la crítica, en vez de estar recibiendo un alimento. Te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, y voy a esto, hace tiempo, cuando yo era joven, guapo y bello, estaba yo en el teatro y otros amigos, y decía un amigo que le había gustado eso y estudió licenciatura y quién sabe qué en esas cosas, y decía, lo malo de estar en el teatro, porque él se enfocó en el teatro, es que tú no puedes disfrutar de una obra sin que estés criticando al fulano que está enfrente de ti. Tú no puedes disfrutar, yo no puedo disfrutar, decía, de una obra porque yo estoy acá pensando, es que hizo mal esto.
es que así no iba ese paso, es que no iba ese diálogo, y es que, porque él pues había estudiado, sabía, por tal motivo él ya no aceptaba un error de alguien más, mucho menos un consejo de alguien más, porque el sabio era él, ¿sí? El ignorante era el otro. Entonces muchas veces es lo que nos pasa, sabemos tanto la Escritura, pero también eso nos lleva a un punto en que muchas veces el que está sentado no disfruta de una prédica. Porque está diciendo, ya dijo esto mal, este punto no iba, esa no va la exégesis. Entonces en vez de estar recibiendo algo nuevo, fresco, que el Espíritu le va a traer a su vida, ¿sí? Lo único que va a traer es una crítica para él mismo. Entonces, hermano, ¿es bueno saber Biblia? Sí, pero también es bueno disfrutar de las prédicas. Es bueno. Pero no todo lo que huela a cristiano es cristiano. Y no todo lo que huele a espiritualidad es espíritu. Y otro nos trae fortaleza y refrigerio. Vamos al versículo 1. Versículo 1, 3 y 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ojalá en este año Dios no nos meta a desiertos. Ojalá que en este año de verdad, sí digamos, Señor, aquí estoy. Porque ya aprendí el año anterior, el 2021, que debo de aprender a sujetar mi vida a tus pies. Ojalá que este año no tengamos que sufrir desiertos, sino que suframos bendiciones. Pero si va a ser necesario pasar por ciertos desiertos, Dios lo va a hacer porque nos está amando. Porque necesitamos encontrarnos más con Él. Vamos al versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, va a ser necesario, mira, hasta el Señor utiliza a Satanás para que tú te fortalezcas, para que tú crezcas. Y si has probado en eso que tú dijiste que ibas a cumplir. Versículo 11, ¿qué hizo después de haber superado y pasado la prueba? El diablo entonces, ¿qué? Se alejó. Y aquí que vinieron ángeles y le servían. Después de haber pasado 40 días, 40 noches con un hambre intensa, vino el tentador y entonces sí, Cristo ganó. Aprendemos que Jesús, número 1, ya casi acabamos, usó las Escrituras como fuente de autoridad y sometimiento. 3 veces el Señor le recita la Escritura. Le da el Señor importancia suprema a la Escritura. A tal punto que es la autoridad para Jesús. Y también el Señor se somete a la autoridad. No oró para que fuera quitada la tentación o el tentador inclusive. Debe haber momento para actuar. Imagínate entonces, oh Padre Santo, te pido que me quites al tentador porque me está tentando en el nombre de Jesús. Amén. No dice eso. Tampoco dice, Señor, aleja todo peligro, toda autoridad demoníaca. Tampoco dice eso. ¿Sí me doy a entender? Tampoco dice, Señor, no permitas que pase por el valle de sombra y de muerte. No dice eso. No dependió del Espíritu al decir, dame fuerza, dame la autoridad para reprender al demonio. Tampoco usó sus atributos divinos. Porque si usaba sus atributos divinos, ¿cuándo nosotros íbamos a salir victoriosos? Y voy a esto, usó solo su carne, ¿sí? Este pedazo de carne, el Señor lo utilizó. ¿Por qué? Porque Adán había sido vencido en la carne. Y si Adán había sido vencido en la carne, y al momento en que viene el Hijo de Dios en forma de siervo, en forma humana,
Tenía que el Señor vencer al maligno en ese estado. ¿Qué hizo el Señor? Simplemente se sometió a la voluntad del Padre. ¿Qué hizo el Señor? Vivió bajo la tutela del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor? Guardó la palabra en su corazón y después, cuando fue necesario, escrito está. Y escrito está, y escrito está. Quiero que veamos entonces la importancia que el Señor tenía para la Escritura y lo que debe de ser para nosotros en este nuevo año. En esta semana, deja que el Espíritu Santo te guíe. Y si te va a guiar por desiertos, dale gracias a Dios, porque te va a quitar algo que no te sirve, que es un lastre a tu vida. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Pero te va a quitar algo. Si te empieza el Señor a guiar por desiertos, dile gracias, papá, porque hay algo que no está bien en mí, hay algo que no te gusta y me estás amoldando a tu imagen. Número 2, aprende quién eres en Cristo. Así como Satanás le llega y le dice, si eres hijo de Dios, di estas piedras. Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era Él. Pero también nosotros necesitamos aprender quiénes somos en Cristo y la autoridad que debemos de tener. 3, aprende el valor de las Escrituras. El Señor siempre le recitó la Escritura al maligno. Imagínate a uno que sí se la sabía. Pero el punto central, ¿dónde está este libro en tu vida? ¿Qué tanto valor le estás dando? Porque vemos que este libro pudo vencer al maligno, simplemente con recitarle la Escritura, y también que el Señor decidió. Si el Señor decidió no pecar, fue para que nosotros aprendiéramos. Por eso dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de las debilidades nuestras, que sabe que vamos a pecar, que sabe que somos polvo. Pero Él lo hizo sometiéndose a la voluntad de papá. Y esto me lleva al cuarto. Aprender a vivir sin pecado en tu vida. Eso se llama madurar. Es que le voy a gritar a mi viejo, le voy a gritar a mi vieja. Es que ya no le voy a hablar. Es que ya voy a empezar a dudar. ¿Sí me doy a entender? Me voy a someter más a Dios este año. Quiero conocer más de Dios este año. Deseo y lo anhelo. Pero otra vez son cosas de maduración. Pero la maduración inicia cuando tú plantas tu semilla en la tierra, ahí inicia a crecer. Ahí empieza todo. Pero cuando la tienes en la mano, la semilla, y esperas a que crezca, esperas a que germine, esperas a que empiece a fructificar, no va a ocurrir porque necesita elementos suficientes para que pueda crecer. Hermano José, ¿qué pasa si no le echo agua a las plantas? O en este caso al arándano. Eso es lo que pasa. Si no le echo, por ejemplo, abono, bueno, aunque ahorita ya es como orgánico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no le echo algo, aunque sea composta? No crece, ¿verdad? No hay nada. Simplemente es una semilla ahí. Entonces, no tan solo es plantar mi semilla, sino también empezar a echar agüita, 1 o 2 versículos, una platicadita con papá, voy a compartir a alguien más, tal vez no de la Escritura, sino de lo que Cristo hizo en mí. Ejemplo, cuando el gadareno estaba todo endemoniado, el Señor lo libera y el gadareno le dice, quiero ir contigo. Y el Señor le dice, no, mejor ve allá, ve con tus parientes y muéstrales toda la Escritura. ¿Sí, verdad? ¿Sí dice?
Muéstrales toda la Biblia. ¿Sí, verdad? Algo así. ¿Qué le dice? Diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso tiene más valor que inclusive lo que tú estás leyendo. Porque tú lo estás viviendo y lo estás experimentando. Te vuelves, en judaísmo se llama, te vuelves una ley o una enseñanza viviente. Es decir, que cuando tú vas y predicas con tu ejemplo, con lo que Dios ha hecho en ti, estás llevando prácticamente todo este libro, pero en carne. ¿Sí me va a entender? No necesitas versículos, necesitas tu actitud, lo que de verdad Dios ha hecho en ti, y te conviertes en esto. Pero si tú guardas esto en tu corazón, vas a ser más maduro. ¿Qué quieres este año? ¿Qué esperas este año? ¿Qué propósitos? Y ahora sí, ¿qué propósitos tuvieron este año ustedes? ¿Quién hizo propósitos? No me digan. ¿Qué propusieron? No me digan. O si quieren, no hay problema. Cambiar empleo. No. ¿Qué más? Estar más cerca de Dios. Conocer más de la palabra. ¿Qué propósitos de año tuvieron? O en este caso, voy a hacer esto. Yo le dije a Dios, dame muchas cosas, pero de entre ellas, que este año esté yo bien con mi familia. Que este año sí pueda crecer más en tu palabra. Que en este año más me uses más. Pero también en otras cosas más, no tan espirituales. Enséñame que aprenda inglés, japonés, a otras cosas. Pero por eso se llaman propósitos. Estoy proponiendo, es decir, cuando yo propongo es porque estoy dispuesto a hacerlo. Cuando yo estoy proponiendo es que tengo la capacidad porque ya lo razoné. Y entonces lo hago. ¿Sí? Entonces que en este año podamos hacer todo esto, dejar que el Espíritu Santo nos esté guiando, morir a nuestros pecados, ¿sí? Ya madurar. Y también aprender más del valor de la Escritura. No tan solo es, sí, ahí está la Biblia y es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios se encarna en nosotros.